Claro que me arrepentí. Tengo 63 años. ¿Será demasiado tarde para darme cuenta? Después de todos estos años, recién ahora me doy cuenta de que mi familia nunca me respetó de verdad. ¿He perdido demasiado tiempo? Pero, claro, ¿por qué debería ser así? ¿No es siempre mejor tarde que nunca? Mi esposo de 64 años y su supuesto primer amor, una mujer de 59, no parecen sentirse viejos en absoluto. Viven vidas despreocupadas y audaces, e incluso planean embarcarse en otra apasionada aventura amorosa. Ese pensamiento me hizo recordar el momento en que los pillé en su mentira. Acababa de llegar a la entrada del hospital cuando vi a Franklin sujetando suavemente la mano de su supuesta prima, Evelyn. Su voz, suave y tierna, me dio escalofríos. Evelyn, querida, tienes que curarte esa herida. En cuanto salgas de aquí, nos iremos juntas a casa. Margot seguirá cuidándote, estoy segura de que estás contenta con ella como tu ama de llaves. Evelyn sonrió con voz alegre. Eres tan amable. No sé qué haría sin ti. Esta caída me hizo darme cuenta de que, me estoy haciendo vieja. Franklin rió entre dientes, bromeando, ¿entonces admites que te estás haciendo viejo? ¿No acabas de decir que irías de excursión conmigo cuando te recuperes? Claro, respondió ella con una sonrisa. No podía romper nuestra promesa. Los demás en la sala observaban con envidia en sus rostros. Esta pareja es tan dulce. Su vínculo es realmente especial. Franklin volvió a hablar, con un tono suave y sentimental. Ella fue mi primer amor cuando era joven. ¡Ay, qué romántico! Son una pareja hecha en el cielo. Intercambiaron una sonrisa, sin explicaciones ni correcciones. Nadie sabía la verdad, ni siquiera eran pareja. Me quedé congelado en la puerta, mi mano temblaba tanto que casi dejé caer la lonchera térmica. Dentro estaba la sopa que había pasado toda la mañana preparando, una comida ligera y nutritiva hecha especialmente para un paciente. Franklin siempre había sido breve y directo en sus mensajes. Pero desde que hospitalizaron a su supuesto primo, me enviaba largas y extensas notas de voz todos los días, diciéndome exactamente cómo cocinar, cuánto tiempo hervir a fuego lento, qué ingredientes usar, insistiendo en que preparara una sopa nutritiva y deliciosa. Mientras tanto, iba y venía, atendiendo asuntos del hospital y luego corriendo a casa para atender al resto de la familia. Apenas tenía un momento para cerrar los ojos. Y aún así resultó que ella no era prima en absoluto. Todavía estaba de pie en la puerta, aturdido, cuando oí que alguien dentro de la habitación decía: Señor, la cuidadora que contrató es realmente impresionante, muy atenta y profesional. Últimamente he estado muy ocupada con el trabajo y necesito a alguien que ayude a cuidar a mi padre. ¿Podría compartir su información de contacto? Franklin se quedó paralizado por una fracción de segundo, luego dio una respuesta vaga y despectiva, esquivando cuidadosamente la pregunta. Y así, de repente, sentí una ola de frío subir a mi pecho. Ni siquiera intentó corregir el malentendido. Para proteger la dignidad de su amado primer amor, estaba perfectamente dispuesto a dejar que yo, su esposa, fuera confundida con una ama de llaves contratada. Una oleada de ira me invadió. Casi irrumpí y los destrocé a ambos con cada palabra que había estado tragando durante días. Pero entonces, con el rabillo del ojo, vi mi reflejo en el espejo al final del pasillo. Evelyn, con su hueso roto y sin mover un dedo, no había tenido que hacer nada por sí misma. Yo era quien la bañaba, le cambiaba la ropa y limpiaba, día tras día. Tenía todo el tiempo del mundo para mantenerse arreglada, con el lápiz labial perfectamente aplicado, el cabello recogido en un elegante moño, sentada en esa cama de hospital con un aspecto elegante y refinada. Franklin se sentó a su lado, envejecido, pero aún elegante y digno. Llevaba una camisa impecable y pulcra, la misma que yo mismo le había planchado, sin una sola arruga. Y luego estaba yo. El espejo reflejaba a una anciana demacrada, con el pelo revuelto y el rostro pálido y cansado. Yo llevaba una camisa holgada y barata, pantalones anchos y un recipiente de comida viejo y desportillado en la mano. Había tomado el autobús para ahorrar dinero, sudando todo el camino, con mechones plateados pegados a mi frente húmeda. Mi aspecto era lamentable.
El contraste entre las dos personas en esa habitación y yo era innegable. Era como si perteneciéramos a mundos diferentes. Pero hubo un tiempo en que yo también fui esa chica encantadora. Tenía mi propio brillo juvenil. Alguna vez fui admirada, cortejada, apreciada. Ahora, lo único que quedaba de mí era el cansancio y el calor que se desvanecía de una olla de sopa. La ira se mezclaba con la vergüenza y la impotencia y se arremolinaba en mi interior como un tazón de caldo amargo que se ha enfriado. Y entonces, de la nada, una voz sonó en mi cabeza, tan clara que parecía que explotaba desde lo más profundo de mi ser. Margot, ¿te arrepientes? Me quedé paralizado. El corazón me dio una palpitación tan fuerte que sentí que se me iba a parar. La fuerza de esa pregunta casi me deja sin aliento. Me flaquearon las rodillas. Fue una pregunta tan simple, y aún así, me atravesó por completo, abriendo todo aquello que había tenido demasiado miedo de afrontar. ¿Me arrepiento? Ni siquiera sabía cómo empezar a responder a eso. Lo que Franklin y Evelyn habían hecho, sí, me enfureció, me humilló. Pero lo que me dolió aún más, fue darme cuenta de que, en algún momento, me había convertido en alguien tan prescindible en mi propio matrimonio. Cuando entré en la casa de mi hijo Nathan, mis palmas todavía estaban húmedas, como si acabara de despertar de una pesadilla. Tan pronto como abrí la puerta, mi pequeño nieto Miles corrió hacia mí, tirando de mi mano y gritando: «Abuela, tengo hambre». El sonido me devolvió a la realidad. La vida no me había dado tiempo para volver a ella. «Mi nuera, Dana», gritó desde otra habitación, Margot. «¿Puedes traer los pañales? La ropa está casi lista, y si no se lava pronto, no quedará ropa limpia». Suspiré. Justo cuando iba a la lavandería, sonó mi teléfono. El viejo y lento teléfono tardó en conectarse, pero en cuanto lo hizo, se escuchó la familiar y tranquila voz de Franklin. «Acabo de volver de mi viaje de negocios y estoy en el hospital. ¿Por qué no me has traído la cena todavía?» Me quedé paralizada. Yo, lo olvidé. Sigo en casa de Nathan ayudando. No han terminado de lavar la ropa, los platos no están lavados, y Miles ha pintado por todas partes. Todavía tengo que limpiar. Lo entiendo, me interrumpió, su voz aún suave, pero me di cuenta de que estaba empezando a perder la paciencia. No pierdas tiempo con detalles innecesarios. Si me hubieras dicho antes que no podías venir, podría haberlo arreglado de otra manera. Evelyn todavía necesita cuidados. No puede estar sin comer. Termina con lo de allá y ven cuando puedas. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, con la llamada aún activa. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Miles seguía aferrado a mí, exigiendo que lo llevara a comprar una hamburguesa. Dana gritaba desde la habitación, pidiéndome que cambiara las sábanas. Toda la casa estaba tan ruidosa que me faltaba el aire. Me quedé en la puerta de la cocina y, de repente, un pensamiento surgió en mi mente, como una voz que rebotaba desde lo más profundo de mí. «Margot, ¿te has dado cuenta? Nunca te preguntan si tienes hambre, si estás cansada. Siempre te están quitando cosas, pidiéndote que cocines, laves la ropa, cuides a los niños, tomándote todo tu tiempo, energía y paciencia. Tal vez sea hora de que te preguntes, ¿siempre fueron así o, en algún momento, permitiste que sucediera en silencio?» Me quedé allí parado, clavado en el sitio. Mi corazón empezó a dolerme y mis ojos empezaron a picar. ¿Cuándo empecé a confundir ser necesitada con ser amada? ¿Cuándo dejé de preguntarme qué quería y solo me importaba si los demás me necesitaban? Murmuré suavemente para mí mismo, como si finalmente estuviera dispuesto a admitir lo que había estado en mi corazón todo el tiempo. Quizás empezó cuando era joven. Desde pequeña me enseñaron que las niñas deben ser obedientes, escuchar a sus padres y luego a sus maridos cuando se casan. Les di lo que querían. Nunca les dije que no. Los recuerdos regresaron como una marea creciente. Todavía recuerdo el año en que Franklin y yo nos comprometimos. Me tomó de la mano y me dijo: «Me voy a la universidad, esta casa dependerá de ti ahora». Mis padres dijeron lo mismo: «Tu hermano todavía está en la preparatoria y necesitamos dinero para su matrícula. No podemos permitirnos enviarte a ti también a la universidad».
Deberías olvidarlo. Así que renuncié a mi carta de aceptación universitaria y lo dejé todo atrás. Incluso antes de casarnos, empecé a cuidar de los padres de Franklin, tratándolos como si fueran míos, honrándolos con la misma devoción que le brindaba a mi propia familia. Más tarde, Franklin se graduó de la universidad y nos casamos. Consiguió un trabajo como profesor en una universidad, pero sus ambiciones eran más grandes que la de ser un profesor común y corriente. Acepté un trabajo en un restaurante local e incluso pensé en apuntarme a clases nocturnas para mejorar. Pero lo descartó de inmediato. Margot, ¿a dónde te va a llevar ese trabajo? ¿Y la escuela nocturna? ¿Y la casa? Tu trabajo es mantener la casa funcionando para que yo pueda concentrarme. Eso es todo lo que necesito de ti. No discutí. Pensé que tenía razón. Creí que era simplemente lo que debía hacer. ¿Quién habría pensado que el hombre que se paraba con tanta confianza frente a un salón de conferencias ni siquiera era capaz de planchar su propia camisa o encender una estufa en casa? Los días se convirtieron en años. La carrera de Franklin despegó, la gente empezó a llamarlo un profesor distinguido, un erudito reconocido. ¿Y yo? Estaba en la cocina. En el lavadero. En el interminable camino de criar a un hijo. Año tras año, la vida me desgastaba, hasta que mis filos se embotaron, hasta que apenas podía recordar quién era. Cuando nuestro hijo Ethan creció y formó su propia familia, pensé que finalmente tendría tiempo para mí. Pero luego dijo, mamá, acabamos de comprar una casa nueva y, con un bebé en camino, no podemos permitirnos una niñera. Contamos contigo. Y así, de repente, el ciclo comenzó de nuevo. Cocinar, limpiar, cuidar de la familia de Ethan, todo se convirtió en parte de mi vida como si siempre hubiera estado escrito de esa manera. Los días se confundieron. Entonces un pensamiento cruzó mi mente. Una niñera, una cocinera, una cuidadora posparto, solo uno de esos trabajos costaría miles de dólares al mes. Pero soy la esposa. La madre. La abuela. Lo hago todo, y nadie me ha pagado ni un centavo. Peor aún, ni siquiera me han dado las gracias. Han llegado a creer que es simplemente lo que debo hacer. Que es mi deber. Que es natural. Algo me apretó el pecho, una pesadez que no podía quitarme de encima. Me quedé allí, sin poder hablar, conteniendo el dolor que me subía a la garganta. Miré el cielo oscuro y, por primera vez en mucho tiempo, sentí una intensa agitación en mi interior, una necesidad urgente de cambiar algo. De recuperar algo. Porque si no me levantaba ahora, los próximos 20 años serían igual que los últimos, agotados, despedidos, invisibles, hasta que fuera demasiado viejo, demasiado cansado, demasiado destrozado para poder hablar en absoluto. Tengo 63 años. Aunque parezca tarde, no puedo seguir sin hacer nada. Quiero vivir con fuerza y dignidad. Por lo menos, a partir de ahora, necesito aprender a decir no. No a sus interminables exigencias. No a una vida donde me tratan como si no importara. Incluso si lo único que puedo hacer es un pequeño cambio, aún así es un comienzo. Le dije a Nathan que últimamente me dolía mucho la espalda y que ya no podía seguir con esto, ocuparme de todo lo de Dana después del bebé. Me estoy haciendo mayor. Ya no puedo con todo. Si aún necesitas ayuda con el bebé, contrata a alguien. Apenas había terminado de hablar cuando Nathan me espetó. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Sabes que no podemos pagar una niñera. No tienes dolor, solo estás siendo perezosa otra vez. Su tono me atravesó como una cuchilla. Pero esta vez, no me rendí. Me pasó por la cabeza una idea: gana $15,000 al mes y tiene más de 200,000 ahorrados. ¿De verdad no puede permitirse contratar ayuda? No. No era cuestión de dinero. Simplemente no quería gastarlo, porque para él, siempre he sido mano de obra gratuita. Ese pensamiento me dio fuerzas. Mi voz se agudizó. Tengo más de 60 años. Ya no puedo más. Si necesitas ayuda, págala. Deja de esperar que cargue con el peso de tu vida gratis. Incluso a mí me sorprendió la firmeza de mi voz.
En todos estos años, nunca le había hablado así a mi hijo. Pero esta vez, sabía que debía hacerlo. Y justo cuando me invadía un poco de alivio, surgió otro pensamiento. Bien, ese es el primer paso. Ahora dime, ¿de verdad vas a seguir fingiendo que todo está bien y sirviendo al primer amor de tu marido como si nada hubiera pasado? Aquella escena en el hospital volvió a mi mente y un dolor agudo me atravesó el pecho. Negué con la cabeza suavemente. No. No lo haré. No por amor, ni por un pasado inolvidable, ni por ninguna de esas palabras anticuadas y sentimentales. Sino por dignidad. Me niego a que me traten así nunca más. Recogí el contenedor de comida y fui al hospital una última vez. Franklin no estaba en la habitación. Evelyn conversaba con una enfermera, contándole historias maravillosas sobre sus días de gloria tocando con una orquesta en el extranjero. Cuando me vio entrar, me ofreció una pequeña sonrisa casual. Margot, ¿podrías lavarme la toalla? Y este colchón es demasiado firme, ¿podrías traerme un cojín mientras estás fuera? Ella siempre me llamaba Margot. Nunca señora Whitmore. No había pensado mucho en ello antes, pero al mirar atrás, su tono siempre tenía la misma condescendencia que usaban esas mujeres adineradas cuando mandaban a sus empleadas contratadas. No respondí. Simplemente dejé el recipiente sobre la mesita. Esta es la última olla de sopa. Sus ojos parpadearon. ¿Qué pasa, Margot? ¿Hay demasiado trabajo en casa? Le ofreció una sonrisa empalagosa. Bueno, quizá le pida a Franklin que contrate a otra cuidadora. Ya has hecho muchísimo. La miré fijamente ante su fingida preocupación y de repente, me reí. Si necesitas ayuda, que la pague tu marido. ¿Por qué demonios debería mi marido contratar a alguien para que te atienda? El color desapareció de su rostro. Margot, creo que estás malinterpretando. Ni siquiera terminó la frase. Algunas personas en la sala, las mismas que habían alabado con entusiasmo su dulce relación días atrás, ya la observaban con curiosidad. No me contuve. Franklin me contó tonterías sobre que eras un primo lejano. Y le creí. Has estado aquí sentada, haciéndote la invitada perfecta, dejándome atenderte de pies y manos, mientras tú y mi marido mentían sobre su relación. Entrecerré los ojos con voz fría. Eres una persona culta, con buenos contactos, admirada por todos los que te conocen. Pero déjame decirte, ¿qué clase de decencia tenías antes? Debiste de habérsela dado de comer a los perros hace mucho tiempo. Su rostro se puso pálido, luego se sonrojó, sus labios temblaron, pero no pudo pronunciar ni una sola palabra. No me molesté en mirarlo de nuevo. Me di la vuelta y salí. Ella no podía seguirlo, su herida la mantenía clavada a la cama, humillada. Los espectadores, que habían estado observando en silencio, comenzaron a susurrar entre ellos. Dios mío. ¿Así que esa mujer es su esposa? ¿Y ella es la otra mujer? No me detuve. No me di la vuelta. Déjalos hablar. Esa noche, en cuanto Franklin cruzó la puerta principal, su rostro se ensombreció de ira. Entró furioso en el estudio y me arrastró tras él. ¿Te has vuelto loco? ¿En qué demonios estabas pensando al decir todas esas tonterías en el hospital? Si tenías preguntas, ¿no podías preguntarme en privado? ¿De verdad tenías que armar un escándalo delante de todos? ¿Crees que avergonzarme así te sirve de algo? Fue la primera vez que me explotaba de esa manera. De jóvenes, Franklin a veces me decía cosas dulces, me llamaba esposa devota, buena madre. Pero con el tiempo, se distanció. Aunque el cariño se desvaneciera, nunca había perdido el control de esa manera, nunca me había mirado con ojos tan fríos y furiosos, con el dedo apuntando al aire como si yo fuera la responsable de algo imperdonable. Lo miré directamente a los ojos. No me sentí enojado. Simplemente me sentí lúcido. ¿Qué hice?, pregunté, cada palabra aguda y deliberada. ¿Fui yo quien le mintió a mi esposa y la hizo atender a un viejo amor? ¿Fui yo quien coqueteó con un examante frente a desconocidos, fingiendo ser algo que no somos?
Fui yo quien permitió que confundieran a mi esposa con una sirvienta y no dijo ni una sola palabra para corregirlo. Franklin apretó la mandíbula y respiró lenta y profundamente, intentando controlarse. No te lo dije porque no quería que le dieras demasiadas vueltas. Sí, Evelyn fue mi primer amor, lo admito. Tuvimos una historia, pero nunca nos pasamos de la raya. Aún así, me casé contigo, ¿no? Construí una vida contigo durante décadas. Estabas sola en el hospital. Sus hijos viven en el extranjero. Pensé que podrías cuidarla, eres buena en eso y confié en ti. ¿Es eso un delito ahora? Margot, estás dejando que los celos te nublen el juicio. Solo por algo que pasó hace años, ¿ahora ni siquiera puedes mostrar compasión? Hablaba como un hombre convencido de su propia rectitud, envolviendo sus palabras en superioridad moral, como si fuera el único que actuaba con dignidad y buenas intenciones. Lo miré en silencio, ya no estaba enojada, solo profunda y absolutamente cansada. Me compadecí de mí misma, compasión por la mujer que había pasado toda su vida sirviendo a este hombre, dándole cada gramo de juventud, paciencia e identidad que alguna vez tuvo. Así que lo dije claramente. Franklin, quiero el divorcio. Las palabras cayeron como una bomba en la casa. El rostro de Franklin palideció. Jadeó en busca de aire y se hundió en el sofá, sin palabras. ¿Estás loco?, ladró, golpeándose el pecho. ¿Quieres el divorcio a esta edad? ¿Tienes idea de lo humillante que sería para mí? ¿Lo que dirán mis colegas y alumnos? Nathan reaccionó aún más rápido y me llamó en el momento en que escuchó la noticia, todavía en el trabajo. Mamá, ¿te has vuelto loca? ¿Te das cuenta de lo que haces? ¿Sabes quién es papá? ¿Qué estatus tiene? ¿Y quién eres tú comparada con él? ¿De verdad vas a echar a perder tu buena vida por algo así? Mi voz sonó firme. Esta es una decisión que he meditado durante mucho tiempo. Puedes intentar detenerme, pero no funcionará. Ya he desperdiciado demasiados años con un hombre que solo piensa en sí mismo, que nunca me vio realmente como un igual, ni siquiera como una persona. El tono de Nathan se volvió más agudo. Llevas demasiado tiempo sin hacer nada en casa. Ahora te estás volviendo loco. Miré la pila de platos aún sin lavar en el fregadero de la cocina y la pila de ropa esperando a ser doblada en la sala de estar. Franklin no soportaba ni una sola mota de polvo en la casa, se cambiaba de ropa al menos 2 veces al día. Cada detalle tenía que ser perfecto. Y durante años, yo había sido quien lo mantenía todo en orden. Pero él nunca vio nada. Para él, era solo mi trabajo. Mi deber. Todavía en el teléfono, Nathan continuó. Mamá, seamos realistas, papá es mucho más culto que tú. Nunca han tenido nada en común. ¿Y qué si a veces todavía piensa en su primer amor? Es normal en los hombres, no es que te haya engañado. Los dos se están haciendo viejos. ¿De verdad van a destrozar a la familia por una vieja? ¿No les parece vergonzoso? Mi voz se volvió fría. ¿Entonces crees que es aceptable que tu padre me mienta solo para que me importe Evelyn? No miento, mamá. Estás exagerando. ¿Qué tiene de especial? ¿Llevarle comida, echarle una mano? Ya sabes que lo has hecho antes. ¿Por qué te pones tan dramática? En el momento en que pronunció la palabra dramático, sentí como si una aguja fría me atravesara el corazón. De repente, un recuerdo surgió, mi hijo cuando era pequeño. En aquel entonces, Franklin siempre estaba ocupado con su trabajo y yo era quien lo criaba, día tras día. Solía llamarme mamá, con su voz suave y tierna y decir, mamá, trabajas muy duro todos los días. Cuando crezca, me aseguraré de que ya no tengas que trabajar tanto. Pero ahora, ya crecido y lleno de moralismo, ni siquiera podía imaginar que un día, me miraría a los ojos, por la amante de su padre, y me diría, deja de ser tan dramática. Solté una risa amarga y terminé la llamada. Decidí dejar esta casa y comenzar a vivir sola. El día que recogí mis cosas, Franklin se quedó allí con una cara fría e inexpresiva. Margot, deja de hacer el ridículo. ¿Qué crees que harás después del divorcio?
Solo eres una ama de casa, no tienes nada a lo que recurrir. Me enderecé y respondí sin dudarlo. Primero, no hice nada malo en este matrimonio. Y después del divorcio, tengo derecho a la mitad de todo lo que hay en esta casa. En segundo lugar, he ayudado a criar al hijo de Nathan desde el primer día. Si necesita que se lo recuerde, llevo años trabajando como una niñera a tiempo completo sin cobrarle ni un céntimo. Dana apareció poco después, visiblemente apresurada tras la noticia de Nathan. Intentó suavizar la tensión. Margot, ambas somos mujeres, entiendo tu dolor. Lo que hizo Franklin estuvo mal, sin duda. Pero no dejes que este incidente te nuble el juicio sobre el matrimonio. Casi sentí un destello de suavidad en mi corazón, hasta que ella continuó. Miles también fue criado por ti. Este hogar no sería lo mismo sin ti. Eso me devolvió la claridad. La miré con calma, dejándola terminar su súplica bien intencionada pero egoísta. Entonces Franklin habló de nuevo. Dana, no pierdas el tiempo. Lleva 30 años casada y nunca ha tenido un trabajo de verdad. ¿Qué sabe ella de lo difícil que es ganar dinero? He trabajado toda mi vida para que ella pudiera disfrutar de la suya. ¿Y ahora quiere echarlo todo a perder por esta tontería? Nunca he visto a una esposa más egoísta. Sus ojos se volvieron más fríos a cada segundo. Margot, no te voy a dar ni un centavo. En cuanto gastes el último centavo que te di para la compra, volverás arrastrándote. No voy a mentir, cuando salí de aquella puerta principal, mi corazón latía con fuerza de miedo. A mi edad, era la primera vez que me alejaba de esta familia, intentando descubrir cómo valerme por mí mismo. El mundo exterior me resultaba desconocido, abrumador. Pero tuve suerte. Unos amigos cercanos, al enterarse de lo sucedido, se ofrecieron a ayudarme. Juntaron dinero para ayudarme a salir adelante, y así, sin más, empecé a vivir solo. Se acabó cocinar para una casa llena. Se acabó lavar la ropa para todos. Al principio fue extraño, casi inquietante. No me había dado cuenta de lo largas que podían parecer 24 horas sin que nadie te llevara en 10 direcciones diferentes. A veces Franklin todavía me enviaba mensajes de texto. Margot, ¿dónde está esa camisa azul que usaba? ¿Guardaste esos calcetines? La comida de la cafetería del campus es horrible. Extraño tu pasta. Dana también me envió un mensaje. Margot, deja de ser tan terca. Miles ha bajado de peso sin tus comidas saludables. Incluso envió un vídeo de Miles gritando, abuela, ven a casa. Sabía que no debía dejar que nada de eso me afectara. Había tomado la decisión correcta. Criar a un hijo es su responsabilidad, no la mía. Y no le debía ninguna culpa a nadie. No había hecho nada malo. Pasaron los días. Intenté buscar trabajo, pero la mayoría de las empresas me rechazaron por mi edad. Empecé a dudar de mí misma. Solo sé cocinar y limpiar. Quizás soy una inútil. Pero entonces una voz más tranquila dentro de mí respondía. Cocinar también es una habilidad. Aún así, incluso los pequeños restaurantes no querían una mujer mayor en su cocina. Finalmente, un pequeño restaurante local me ofreció una prueba de unos días. Querían ver si mi cocina estaba a la altura. El lugar no era grande, solo una docena de estudiantes normales que venían a comer y, ocasionalmente, algunos jóvenes profesionales cansados, demasiado perezosos para cocinar después del trabajo. Cociné allí durante una semana, poniendo todo mi corazón en cada plato. Pero entonces el dueño trajo a un nuevo chef. La mujer me miró con una sonrisa educada pero distante. Margot, no es que no aprecie tu esfuerzo. Pero algunos estudiantes mencionaron que se sentían incómodos, dijeron que les preocupaba la higiene alimentaria debido a tu edad. Me quedé allí unos segundos, atónito. Sabía que era solo una excusa para dejarme ir, pero no encontraba las palabras para discutir. Me odiaba por no ser más cauteloso, por no tener un plan mejor. Por no preparar una red de seguridad. Pero no dejé que la decepción persistiera. La ignoré, exhalé lentamente y me susurré. No pasa nada.
Querer es poder. A la mañana siguiente, llevé una olla humeante de sopa de pollo a la puerta de mi vecina Yasmín y la toqué suavemente. Era una joven de 20 años, siempre con prisas, trabajando muchas horas. Sabía que tenía un trabajo difícil. En cuanto abrió la puerta y percibió el aroma, sus ojos se iluminaron. Dios mío. ¿Qué es eso? Huele de maravilla. Me quitó el tazón y se lo bebió de un trago. Tras el último sorbo, suspiró satisfecha y rió, esto es increíble. Después de un turno de noche, poder beber algo así, es el paraíso. Margot, si alguna vez abrieras un pequeño restaurante, yo sería tu primera clienta cada día. Observé su expresión con atención y me aventuré a decir, el otro día, en ese pequeño restaurante, os oí hablar a ti y a tus amigos. Dijiste que extrañabas la comida casera de verdad, pero que no te gustaba estar apretada con todos los estudiantes en esos sitios. Yasmín asintió. Totalmente. Estoy harta de la comida para llevar, la comida de restaurante es cara, ¿y cocinar para mí? Eso no va a pasar. Le conté todo, cómo me habían despedido del restaurante, cómo estaba intentando encontrar una salida. Luego, con algo de nerviosismo, le pregunté, si cocinara en casa, ¿les interesaría a ti y a tus amigos pedir comida conmigo? Yasmín hizo una pausa y pensó en ello. Añadí rápidamente, no te preocupes, he estado casada con un hombre con una obsesión por la limpieza. Así que, en cuanto a la higiene, soy meticulosa. Llevo décadas en la cocina, no hay nada que no sepa preparar. Y si alguna vez quieres algo diferente, puedo aprender. Lo digo en serio. Yasmín sonrió cortésmente. Déjame pensarlo y te cuento. Se me encogió el corazón. Sabía lo que eso significaba. Déjame pensarlo, la mayoría de las veces, es solo una forma amable de decir que no. Pero para mi sorpresa, a la mañana siguiente, justo cuando estaba a punto de salir a buscar trabajo, abrí la puerta y encontré a Yasmín parada allí, con algunos amigos detrás de ella. Margot, ya lo hablamos. Nos parece genial tu idea. Con gusto podemos pagar por adelantado las comidas semanales, si te parece bien. Así, pues, mi cuenta bancaria empezó a crecer. Pero lo más importante es que, por primera vez en décadas, gané dinero con mis propias manos. No podía dejar de sonreír. Un orgullo cálido y desconocido me invadió el pecho. Así es como se siente, crear algo propio. Resulta que ser bueno cocinando, realmente es una habilidad en este mundo. Mi familia nunca lo había visto así. Para ellos, era simplemente algo que debía hacer. Nada más. Nada especial. Nada digno de reconocimiento. Pero ahora estaba empezando a creer, tal vez era algo después de todo. A medida que pasó el tiempo, Yasmín y yo nos volvimos más cercanas. A menudo se desahogaba durante las comidas, despotricando sobre su autoritario jefe, sobre cómo exprimían hasta la última gota de energía de los empleados, se negaban a conceder aumentos y los trataban como máquinas. Poco a poco comencé a compartir mi propia historia también. Tras oírlo todo, se puso furiosa. Margot, tu familia era horrible. Creía que estas cosas solo pasaban en las novelas melodramáticas. Solté una risa silenciosa, aunque sentía un dolor sordo en el pecho. Hace mucho tiempo que sé la verdad. Y quizá eso lo hace aún más difícil. Al notar mi cambio de humor, Yasmín cambió de tema rápidamente. Por cierto, Margot, esos camarones que preparaste ayer estaban increíbles. ¿Cómo los cocinaste? ¿Me enseñas? Empecé a guiarla paso a paso. Ella escuchaba atentamente, asintiendo con la cabeza en cada parte, como si tomara notas. Al día siguiente, me envió una foto, era su propia versión de los camarones con sal y pimienta. Me reí entre dientes y bromeé, ¿no dijiste que eras un desastre en la cocina? Parece que aprendiste enseguida. Ella respondió con un emoji divertido y escribió, eso es porque explicas las cosas tan bien. Hice una pausa por un segundo y me di cuenta de algo repentino. Espera, ¿realmente soy bueno enseñando a la gente a cocinar? Yasmín nunca había puesto un pie en una cocina, pero entendió todo lo que dije.
pasos claros, instrucciones lógicas y fáciles de seguir. Y entonces se me ocurrió otra idea. ¿Y si grabara estas recetas? ¿Y si enseñara a la gente a cocinar con vídeos cortos? El corazón me dio un vuelco. La idea despertó en mí algo que hacía tiempo que no sentía: emoción, propósito, quizá incluso esperanza. ¿Podría ser este un camino a seguir? ¿Uno en el que nunca había pensado? Me sentí emocionada, pero también aterrorizada. ¿Quién querría ver a una anciana como yo enseñando cocina casera? ¿No es eso solo para jóvenes con iluminación elegante y cocinas perfectas? ¿A alguien le importaría? Mi cabeza estaba llena de dudas. Empecé a enumerar todas las razones por las que no funcionaría. Pero entonces intervino otra voz, más baja, pero firme. Vas a cocinar de todas formas, ¿verdad? No es que estés desperdiciando nada. Solo un poco de tiempo y esfuerzo. ¿Y si a alguien le gusta tu estilo de cocina? ¿Y si se convierte en algo más, pedidos pagados, o incluso un poco de publicidad? Surgió un pensamiento más práctico: incluso si fracasa y nadie lo ve, el peor escenario posible es que regrese y admita que fracasé. Pero justo después, apreté la mandíbula y dije en voz alta, casi con desafío: ¿por qué debería admitir mi fracaso? No he hecho nada malo. Y me di cuenta de que no lo decía por nadie más. Lo decía por mí. Porque en toda mi vida, desde la infancia hasta la vejez, nadie me había animado a probar algo nuevo. Nadie me había dicho que podía forjar mi propio camino, que podía soñar más allá de lo imaginable. Pensé en Franklin. La verdad era que, incluso en nuestros primeros años de matrimonio, había sentido la presencia de Evelyn en su vida. Pero para entonces, ya vivíamos juntos, ya estábamos construyendo un hogar. Intenté entrar en su mundo una vez. Recuerdo aquella vez que estaba de viaje de negocios. Entré en su estudio y escogí algunos de sus libros, con la esperanza de entenderlos, de tener algo de qué hablar. Cuando regresó, me miró con esa mirada fría y distante. ¿Entraste en mi estudio?, preguntó. Había algo cortante en su voz. Reí torpemente, intentando animar el ambiente. Acabo de pedir prestados unos libros. Quería ver qué te interesa. Quizás podríamos hablar de ellos. Entrecerró los ojos. ¿Quieres hablar de Nietzsche? ¿Entiendes algo? Sonreí tímidamente. No realmente, pero, ¿quizás podrías enseñarme? Negó con la cabeza con una sonrisa burlona. Margot, eso no es para ti. No lo entenderías. Concéntrate en la casa. No pierdas el tiempo en cosas que no te convienen. Después de algunos rechazos como ese, dejé de intentarlo. Aprendí a callarme. Aprendí a no avergonzarme yendo más allá de los roles que él me había asignado. Mirando hacia atrás, ese fue el momento en que quedé atrapado en una etiqueta, una vida definida por cocinas y lavaderos. Una vida en la que me quedé atrapado durante décadas. Comencé a investigar cómo filmar vídeos, cómo editar material, cómo crear algo que la gente realmente quisiera ver. Una semana después, abrí una cuenta de TikTok y la llamé La Cocina de Margot. Luego subí mi primer vídeo. Frente a la cámara, estaba visiblemente nerviosa, incluso me tembló un poco la voz al decir: hola a todos, soy Margot. Hoy les voy a enseñar a preparar una sopa de verduras ligera y reconfortante, y les voy a dar algunos consejos para que las costillas de cerdo queden tiernas y sabrosas. Filmé todo el proceso de cocción, recorriendo cada paso y explicando las pequeñas técnicas que había aprendido durante décadas en la cocina. Cuando publiqué el vídeo, no esperaba gran cosa. Y, efectivamente, no hubo sorpresas. Las visualizaciones fueron llegando poco a poco. La mayoría de los me gusta y comentarios fueron de Yasmín y su grupo de amigos. Me sentí un poco decepcionado, aunque no puedo decir que me haya sorprendido. La plataforma está llena de jóvenes guapos, ediciones llamativas, chistes ingeniosos, música de fondo moderna. ¿Quién pasaría más de unos segundos viendo a una anciana como yo hervir sopa? Pero unos días después, abrí la aplicación y noté algo diferente. Habían aparecido nuevos comentarios debajo del vídeo. Mamá, ¿en serio?
¿Quién quiere ver cocinar a una anciana arrugada? Mamá, si tienes tanto tiempo libre, ¿por qué no te quedas en casa ayudando con los nietos? Mis manos temblaban de ira. No fue difícil adivinar de dónde venían. Le pregunté a Yasmín y, efectivamente, como usé mi número personal para registrarme, TikTok sincronizó automáticamente mis contactos y recomendó la cuenta a mis contactos. Rápidamente me ayudó a desactivar la sincronización y me dio una palmadita en el hombro. No te lo tomes a pecho, Margot. Todo el mundo empieza de cero. Ya tienes la cocina bajo control, ese no es el problema. Solo necesitas seguir trabajando en el contenido. Observa cómo otros creadores del mismo nicho graban y editan. Aprendamos juntos, paso a paso. Sus palabras realmente me conmovieron y reavivaron una pequeña chispa de confianza. Me susurré a mí mismo, esta vez no me rendiré tan fácilmente. Esta fue la primera vez en mi vida que trabajé por algo completamente para mí. No iba a dejar que unos pocos comentarios crueles me aplastaran. Iba a llevarlo a cabo. A partir de ese día, además de cocinar para mi pequeño grupo de clientes habituales, dediqué casi cada momento libre a aprender. Estudié cómo hacer mis vídeos más dinámicos, cómo editarlos de forma más limpia, qué tomas eran innecesarias y qué ángulos capturaban mejor la comida. Me uní a algunos grupos de creadores en línea, en su mayoría formados por jóvenes. Pero en lugar de burlarse de mí por tener 60 y tantos, muchos me animaron. Eres increíble, dijo alguien. Trabajas más duro que la mayoría de nosotros. Y así, día a día, seguí subiendo contenido. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. La gente empezó a dejar comentarios como, no puedo cenar sin que tus vídeos de cocina se reproduzcan de fondo, es muy reconfortante. Otras personas me enviaron mensajes directamente preguntándome cómo hacer estofado de carne con patatas o cómo saltear verduras para que queden crujientes. Antes de darme cuenta ya tenía unos cuantos miles de seguidores. Y empezaron a llamarme de una manera que me conmovió el corazón, Abuela Margot. Por primera vez en mi vida, sentí un tipo de confianza que nunca había conocido. No porque alguien me lo haya dado, sino porque lo construí yo mismo, un vídeo, una receta, un paso a la vez, con mucho esfuerzo. Fue ese día cuando Franklin apareció en mi puerta. En cuanto entró, sus ojos recorrieron la habitación con un desdén claro y tácito. Vio mi teléfono sobre la encimera de la cocina, con la luz de la cámara encendida, y arqueó una ceja, murmurando, pensé que Nathan bromeaba, pero veo que ahora sí que te dedicas a esto. Respondí con frialdad, si los jóvenes pueden hacerlo, ¿por qué yo no? Sus labios se curvaron en esa mueca de desprecio que conocía desde hacía años. ¿Un creador de vídeos cortos? ¿Hablas en serio, Margot? ¿Entiendes siquiera cómo funciona esto? Al principio no lo sabía, pero puedo aprender, dije, sosteniendo su mirada. Franklin negó con la cabeza, con esa mirada condescendiente que tan bien conocía. Margot, esto no es algo que una mujer de tu edad debería hacer. Llevas 30 años siendo ama de casa, ¿por qué empezar a meterte en problemas ahora? Sus palabras me hicieron enfadar e incredulidad. Franklin, ¿cómo pudiste decir algo tan indigno? ¿No es eso lo que siempre predicas, vive y aprende, aprendizaje permanente? Arqueé una ceja. ¿Por qué está bien que tú sigas aprendiendo cosas nuevas, pero cuando se trata de mí, se supone que yo no debería hacerlo? Tú también estás envejeciendo, pero sigues viajando por todo el país para asistir a congresos y talleres académicos. ¿No es eso también una pérdida de tiempo? Lo tomaron por sorpresa y murmuró en voz baja, no soy como tú. Sí, no somos iguales, respondí en voz baja, pero la sonrisa que le di era fría. Nunca nos has considerado iguales. Siempre has creído que estabas por encima de mí, como si yo fuera alguien destinado a girar a tu alrededor. Franklin dudó, incapaz de discutir mis palabras. Un momento después, habló en voz baja, lo admito, siempre he sentido que no estamos al mismo nivel. Creo que Evelyn es con quien realmente conecto. Alguien con quien puedo compartir mi mente y mi alma. Pero aún así cumplí mi promesa. Me casé contigo. He pasado mi vida contigo. ¿Qué más quieres? Al oírlo decir eso,
Se me borraron los últimos rastros de ternura que pudiera haberme quedado. Miré al hombre que había estado conmigo durante 30 años con un tono cargado de amargura. ¿Quieres que te agradezca que te hayas casado conmigo? ¿Crees que debería desperdiciar voluntariamente mi vida en ti, en tu familia, en la cocina y haciendo tareas domésticas? Nunca pensaste que mis sacrificios merecían respeto. Solo me veías como una ama de casa despistada, alguien que no debía aprender, que no debía mejorar, que no debía vivir para sí misma. Nunca le había hablado tan abiertamente antes, nunca había atravesado su ego con tanta franqueza. El rostro de Franklin pasó de pálido a ruborizado, luchando por encontrar las palabras. Me quedé allí, pero en mi mente resonó una frase que había leído hacía mucho tiempo. No puedes quitarle las alas a una mujer y luego culparla por no volar. No recordaba dónde lo había leído, quizá era una frase de un libro que había hojeado a escondidas. Pero esta vez, por fin entendí su significado completo. Franklin, tú eres el que ha estado terriblemente equivocado. No puedes llenar mi vida de ollas y sartenes y luego pararte en una posición moralmente superior, riéndote de mí por no comprender la poesía y la inmensidad del mundo. Ese día, Franklin salió de mi casa con el rostro ensombrecido. A la mañana siguiente, llegó un mensajero con los papeles del divorcio firmados. Me reí y lo elogié sinceramente. Bueno, ya era hora. Por fin entraste en razón. Ahora podía sumergirse en su llamado gran romance con Evelyn, a la vista de todos, sin la carga de fingir. Pero Franklin respondió con frialdad: Nathan tenía razón, realmente estás desperdiciando una vida perfectamente buena solo para demostrar algo. Si tanto quieres armar un lío, bien. Te daré lo que quieres. Solo tengo curiosidad por ver cómo sobrevivirás sin mí. No me molesté en discutir. Poco después, Dana me llamó con un tono de queja. Margot, ¿te lo puedes creer? Franklin trajo a Evelyn a vivir con él, tan audaz como siempre, sin siquiera intentar ocultarlo. Resulta que Evelyn acababa de finalizar su propio divorcio antes de regresar al país. A lo largo de los años, Franklin había acumulado abundantes ingresos gracias a sus conferencias y seminarios. Cuando nos divorciamos, recibí la parte que me correspondía del patrimonio conyugal. Pero en el momento en que el dinero llegó a mi cuenta, Nathan y Dana comenzaron a encontrar todo tipo de formas de pedírmelo, siempre bajo el pretexto de hacerlo por miles. No le di más vueltas a la respuesta. Ustedes son sus padres. Criar a su hijo es su responsabilidad. Si tu estilo de vida supera tus posibilidades, tal vez sea hora de dejar de fingir que puedes permitírtelo. Nathan inmediatamente estalló en ira, llamándome egoísta y acusándome de no actuar como una madre en absoluto. Pero una vez que Evelyn se mudó, su tono cambió de la noche a la mañana. Al principio estaba ansioso, preocupado de que Evelyn pudiera estar allí para reclamar la herencia. Pero cuando ella empezó a tirar el dinero a la basura, comprando regalos, inscribiendo a miles en costosas clases extracurriculares e incluso enseñándole violín ella misma, la actitud de Nathan cambió instantáneamente. De repente, todo sonrisas y buenos modales. Incluso tuvo el descaro de burlarse de mí. Mamá, mira a Evelyn. Ni siquiera es mi verdadera madre, y es más generosa que tú. Con razón papá preferiría estar con ella. Le di una sonrisa fría. Eres igualito a tu padre, arrogante y desagradecido. Solo espero que Miles no crezca igual de egoísta y cobarde. Unos días después, Nathan sacó la misma cuenta de TikTok que una vez usó para burlarse de mí y subió un nuevo vídeo. La pantalla mostraba un atardecer dorado que inundaba la sala. Evelyn estaba junto a la ventana, tocando el violín, mientras Franklin, sentado cerca, le sonreía como un colegial enamorado. El epígrafe era nauseabundamente sentimental. Han pasado 30 años. Sus cabellos han encanecido, sus rostros han envejecido, pero la forma en que él la mira no ha cambiado. El vídeo inesperadamente se volvió viral, incluso llegó a la página de tendencias. La sección de comentarios explotó de elogios. Así es el amor verdadero. Son la pareja perfecta. De esto están hechas las almas gemelas. Algunos incluso reconocieron a Franklin, llamándolo un respetado profesor universitario. Otros intervinieron,
revelando el pasado de Evelyn como violinista en una prestigiosa orquesta, e incluso mencionaron que habían sido novios en la universidad. Nathan me envió rápidamente el vídeo viral por mensaje privado. Mamá, llevas meses trabajando duro en tu pequeño canal de cocina y apenas has conseguido seguidores. Un vídeo de papá y Evelyn, y quizás, éxito instantáneo. Mira cuánto más atractivos son. Sonreí y le respondí. Bueno, entonces quizá debería empezar a compartir las partes menos bonitas de su pasado con unas cuantas páginas de chismes. Seguro que se viralizaría aún más rápido. Nathan replicó. Ni siquiera tienes pruebas. ¿Quién te creería? No me molesté en responder después de eso. Tenía mejores cosas que hacer. Me concentré en mi vida, seguía grabando mis vídeos, cocinando, compartiendo fragmentos de mi mundo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí que lo estaba viviendo en mis propios términos. Mi número de seguidores seguía aumentando y la interacción con mi contenido se fortalecía día a día. Entonces, un día, recibí mi primer patrocinio pagado. En el momento en que colgué el teléfono, me emocioné tanto que di vueltas por la habitación y me reí a carcajadas como una chica que acaba de recibir su carta de aceptación en la universidad. Sonreí para mis adentros y dije, ¿ves? ¿Quién dijo que no podía hacer esto? Quizás fue porque vieron que realmente estaba ganando dinero. Nathan pronto se subió al carro también. Comenzó a filmar sus propios vídeos, creando un personaje en torno a la calidez de una familia de clase media, siendo sus protagonistas nada menos que Franklin y Evelyn, la perfecta pareja intelectual y elegante en sus años dorados. Sus vídeos estaban llenos de escenas de ambos cocinando juntos en la cocina, paseando de la mano por el jardín y enseñando juntos a miles a tocar el violín. A veces incluso lo incluía en el encuadre, intentando recrear la imagen de un hogar perfecto y lleno de amor. No pude evitar recordar los días en los que yo era quien cuidaba a Miles, lo dejaba y lo recogía del preescolar, lo llevaba al parque los fines de semana, lo empujaba en el columpio y jugaba a la pelota de fútbol. ¿Pero Evelyn? Ella tenía un enfoque completamente diferente. Ella lo llevó a programas de enriquecimiento de élite, clases de inmersión musical, conferencias en museos e incluso lecciones de equitación. En un vídeo, Miles miró directamente a la cámara, sonriendo dulcemente y diciendo, «Abuela Evelyn, eres tan guapa y elegante. Incluso sabes tocar el piano, eres mucho mejor que mi otra abuela». Al ver ese vídeo, no sentí gran cosa. Al fin y al cabo, los niños rara vez hablan sin que nadie les influya. Claramente era algo que los adultos le habían inculcado. Efectivamente, alguien comentó debajo del vídeo. A los niños no se les debería enseñar a comparar y menospreciar a su verdadera abuela de esa manera. Nathan respondió rápidamente en los comentarios. ¿Qué tiene de malo decir la verdad? Mi madre biológica abandonó a su marido y a su familia. Ni siquiera le importa su propio nieto. Mi madrastra es 1000 veces mejor que nunca. Me quedé mirando su comentario, aturdido por lo absurdo del asunto. En realidad estaba intentando escribir una narrativa, pintándome como el villano para que su pequeña familia preparada pudiera brillar aún más. Bajé la vista al teléfono y solté una risa seca. Debieron creer que esto me haría daño. Pero no fue así. Ya no. ¿A quién preferían? ¿Quién parecía más refinado ante la cámara? ¿Quién parecía más cariñoso? Eso ya no tenía nada que ver conmigo. Porque de lo que me había liberado no era solo de un hogar, sino de su poder sobre mis emociones. Seguí actualizando mis vídeos de cocina, respondiendo pedidos de comida y viviendo mi propia vida. Hasta ese día, cuando Dana me llamó llorando. Miles se había caído de un caballo. Cuando llegué al hospital, el pasillo afuera de la sala de emergencias era un caos. Evelyn parecía completamente deshecha, sin rastro de su habitual porte ni elegancia. Nathan estaba sentado en el suelo, abrazando a Miles, con el rostro desencajado por la furia. Franklin estaba sentado en un rincón, pálido y con los ojos hundidos. Dana, con voz temblorosa, me contó. Miles solo tenía 5 años, todavía en esa edad salvaje y juguetona. Al principio, montar a caballo le parecía emocionante, pero después de unas cuantas lecciones, empezó a resistirse. Pero Nathan no quería perder una buena oportunidad para grabar un vídeo, y Evelyn insistió, no te preocupes.
En cuanto Miles aprenda a montar, conseguiremos imágenes increíbles. Se harán virales. Ignoraron su incomodidad y lo arrastraron a los establos de todos modos. Y entonces, ocurrió el desastre. Franklin se sentó con la cabeza entre las manos, con la voz ronca, mientras murmuraba, ¿ahora quieren culpar a Evelyn? ¿No fueron ustedes también quienes lo aceptaron? Todos querían esos vídeos, querían la atención. Dana explotó. ¿Cómo íbamos a saber que era tan peligroso? Ella era la que decía que era, perfectamente seguro. Y ahora que algo salió mal, ¿de repente es culpa nuestra? Evelyn se burló, con voz aguda y fría. ¿Qué? ¿Lo obligué a subir a un caballo a punta de pistola? Pagué las clases, y la escuela de equitación tenía protocolos de seguridad. Se quitó el arnés él mismo. ¿Cómo es mi culpa? Luego añadió, con una mueca de desprecio, este tipo de tonterías ocurren cuando un niño es criado por una mujer sin educación. Franklin se quedó paralizado. Por un instante, fue como si hubiera escuchado la verdadera voz de Evelyn por primera vez. Entré en la habitación del hospital, verifiqué el estado de Miles y luego consolé suavemente a Dana. Franklin me miró con los labios entreabiertos, como si quisiera decir algo, pero no le salieron las palabras. Para entonces, Evelyn ya había recuperado la compostura. Me miró con frialdad y dijo, ¿qué? ¿Has venido a presumir? No te molestes. Tengo dinero. Pagaré todas las facturas médicas de Miles. Ya pueden dejar de molestarme. Unos días después, Dana me dijo que Evelyn le había dado en secreto a Nathan una suma de dinero como compensación y que Franklin se había mudado con ella. Volví a casa, me senté en la cocina a picar verduras y puse un podcast. El episodio trataba sobre una mujer que retomaba su vida tras un divorcio. El presentador leyó una línea en voz alta. Después de irme, mi exmarido enfrentó su karma y se dio cuenta de que su primer amor no fue tan perfecto como creía. Se arrepintió profundamente. No pude evitar reír. Se parece mucho a mi propia vida. Sabía que era solo una historia, pero a veces la vida realmente refleja la ficción. La realidad, sin embargo, era diferente. Franklin era profesor universitario y Evelyn había sido una violinista de renombre en una orquesta reconocida. Por mucho que cambiaran sus vidas, seguirían estando bien. Aquí no hubo un final dramático ni desgarrador, solo la silenciosa e impotente monotonía de la vida y la moderación. Lo único que podía hacer era una cosa, mejorar mi vida, paso a paso. Bromeé para mí misma, si yo fuera la heroína de una novela, ¿no debería ocurrir ahora algún giro milagroso en la trama? Solté una risa amarga. Esas tramas solo existían en los libros. La vida no estaba llena de casualidades ni de golpes de suerte. Nadie me iba a servir un final feliz en bandeja de plata. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Al día siguiente, inicié sesión en TikTok y vi que mi número de seguidores se había disparado, más de 100.000. Al principio pensé que el sistema fallaba, pero cuando abrí las notificaciones vi lo que estaba sucediendo. Había aparecido un nuevo vídeo en Internet que exponía la relación de Franklin y Evelyn de una manera que no esperaba. El vídeo comenzaba con un tono claramente provocador por parte del presentador. ¿Crees que esta es una historia de amor tierna y romántica? Pues la verdad es aún más dramática de lo que imaginas. Luego, se mostró una escena del hospital ese día. Franklin y Evelyn conversando tranquilamente, admitiendo que fueron el primer amor del otro. Y luego, se mostró el momento en que expuse su verdadera relación. La sección de comentarios explotó inmediatamente. Así que esta señora ha sido engañada por su marido, obligada a actuar como sirvienta libre todos estos años. ¡Qué crueldad! Estos dos la usaron como si fuera una sirvienta. ¡Qué descarada! De principio a fin, la esposa original ha sido pisoteada. Si fuera yo, me habría vuelto loca. Por supuesto, también hubo opiniones contrarias. Seamos sinceros, la primera esposa es bastante común. Si fuera yo, también elegiría a la elegante violinista. Pero estos comentarios fueron rápidamente silenciados por otros. Entonces ser promedio significa que deberían abandonarte? ¿Qué clase de moral tienes?
Espero que tu papá también tenga una segunda primavera. A ver si entonces lo animas. Las emociones en Internet crecieron como un maremoto. Yasmín tampoco se quedó callada. Comentó en la sección: Margot está genial. Si quieren ver más de su vida, síganla en su cuenta, Margot's Kitchen. Vi cómo mis seguidores subían más rápido de lo que podía creer. No sabía cómo se había difundido el vídeo, pero sabía que este momento viral no era solo suerte. Fue el resultado de cada vídeo que había publicado, cada actualización que había mantenido, cada esfuerzo acumulado con el tiempo, encendiendo esta oportunidad. También sabía que este tipo de calor eventualmente desaparecería. Pero lo que quedaría sería la gente que realmente me apreciaba. Me dije. El entusiasmo puede ir y venir, pero lo que puedo hacer es seguir creando contenido excelente y mantener los pies en la tierra. Comencé a trabajar más duro en mis vídeos, mejorando mis habilidades de edición, investigando temas de tendencia y analizando lo que le gustaba a mi audiencia. Compartí todo lo que había aprendido a lo largo de los años en la cocina, explicando cada pequeño truco con claridad y detalle. Los que antes eran espectadores que miraban de vez en cuando, ahora se convirtieron en mis seguidores leales. Dejaron mensajes como: mi mamá lloró viendo tus vídeos. Dijo que desearía haber vivido para sí misma al menos una vez. Y alguien más escribió: lo que me encanta no son solo tus recetas, sino tu espíritu resiliente. Por primera vez sentí que realmente vivía para mí. Mi vida fue mejorando poco a poco, mientras Franklin y Evelyn se convertían en el blanco del desprecio público. La ilusión de su supuesto romance de almas gemelas se desmoronó por completo. Se convirtieron en el hazmerreír de las redes sociales, y su imagen, cuidadosamente construida, se desmoronó a un ritmo incontrolable. No mucho después, los dos irrumpieron en mi casa, con los rostros enrojecidos por la furia. Margot, espetó Evelyn con voz aguda y temblorosa de ira, te estás alimentando de nuestra miseria, estás explotando nuestro dolor para tu propio beneficio. Franklin intervino, amargado y acusador, te estás alimentando del drama, como un buitre. Me quedé en la puerta y solté una risa fría. ¿Qué hice? No grabé esos vídeos. No filtré tu pequeña historia de amor. No manipulé la opinión pública. Si quieres culpar a alguien, intenta culpar a tu propio pasado sucio. Y aunque nada de esto se hubiera vuelto viral, mi canal seguiría en pie, porque lo construí, paso a paso. Mi voz era tranquila, firme. Si decides hacer cosas vergonzosas, más te vale estar preparado para afrontar el día en que sean expuestas. Esas fueron palabras que dije de pasada, solo para defenderme. Pero, como se vio, fueron proféticas. El escándalo seguía creciendo como una bola de nieve. La Universidad de Franklin no podía ignorar la creciente reacción. A las instituciones académicas les importa más que nada la reputación y la percepción pública. La administración lo sacó rápidamente de la lista de profesores, dándole una excusa cortés, una licencia temporal. Algunos de los internautas más indignados fueron más allá y bombardearon la escuela con correos electrónicos y mensajes de protesta. Franklin, un hombre que había pasado toda su carrera disfrutando de la admiración, no estaba acostumbrado a la humillación. No podía soportarla. Poco después dimitió. La cuenta de Nathan también se fue al traste. Sin el romanticismo de Franklin y Evelyn ni las escenas efectistas de montar a caballo con Miles, a nadie le importó. Borró la cuenta sin hacer mucho ruido. Pero lo peor estaba aún por venir, Miles quedó con una lesión duradera por la caída. Dana quería llevarlo al extranjero para una rehabilitación especializada. Los costos eran astronómicos. Ella exigió que Evelyn cubriera toda la factura. Evelyn explotó, acusándolos de extorsión y manipulación, afirmando que solo estaban tratando de sacarle dinero. La frágil paz se hizo añicos por completo. Durante una discusión particularmente acalorada, Nathan perdió el control y empujó a Evelyn en lo alto de las escaleras. Ella se desplomó. El médico dijo más tarde que Evelyn tenía problemas de salud subyacentes y que su fractura anterior no había sanado por completo. Esta nueva lesión requeriría una recuperación larga y difícil. Cuando volví a ver a Franklin, apenas lo reconocí.
el hombre que solía permanecer orgulloso con sus trajes a medida, dominando las salas de conferencias con confianza, ahora vestía una camisa arrugada y caminaba por los pasillos del hospital, encorvado y demacrado, empujando una silla de ruedas con una frágil Evelyn desplomada en ella. Cuando me vio, algo en él se desmoronó. Sus labios temblaron al hablar, con la voz débil y quebrada. «¿Vernos así, te hace sentir satisfecho?» Negué con la cabeza. «Franklin, ya no te odio. Para ser sincero, me da igual lo que te pase. Tu vida ya no tiene nada que ver con la mía». Se quedó congelado, mirándome fijamente, con los ojos inyectados en sangre y vacíos. «Margot. Cometí un error. De verdad. Estaba ciega. Perseguí las cosas que creía haber perdido en mi juventud, y al hacerlo, destruí a la única persona que me apoyó durante décadas. Siempre estuviste ahí, y nunca lo aprecié. Margot, ¿crees que, tal vez podríamos?» «No», dije con firmeza, interrumpiéndolo. «No estás aquí porque hayas reflexionado de verdad. Estás aquí porque la vida que elegiste se ha derrumbado, y ahora extrañas la comodidad que antes dabas por sentada. Lo que te carcome no es el amor, es la amargura de haber terminado viviendo mejor que tú. Franklin, tú tomaste tus decisiones. Cualesquiera que sean las consecuencias, eres tú quien debe asumirlas. En cuanto a nosotros, estamos acabados». Le dirigí una leve sonrisa, con voz tranquila pero firme. «Adiós. Te deseo lo mejor. Que Dios te bendiga». Y dicho esto, me di la vuelta y me alejé. Nunca me consideré noble. Simplemente aprendí a no vivir una vida de autosacrificio. Cuando salí por esa puerta, ya no había odio en mí, ni dolor, solo paz. Sabía, sin lugar a dudas, que finalmente me había dejado ir. En el tercer año que llevo creando contenido gastronómico, mi canal, Margot's Kitchen, finalmente alcanzó el 1.000.000 de seguidores. Lo que comenzó como una pequeña serie de cocina casera que filmé solo por diversión, de alguna manera se había convertido en algo que muchas personas ahora llaman su fuente diaria de consuelo. Cada vez más jóvenes empezaban a escribir comentarios y mensajes privados, compartiendo su estrés laboral, conflictos familiares y crisis emocionales. Me decían que me sentía como su abuela de Internet. Algunos decían que lo primero que hacían al llegar a casa del trabajo era poner uno de mis vídeos, solo para oírme explicar cómo cocinar una sopa a fuego lento o saltear un plato. Para ellos, esa olla burbujeante en mi cocina era el único calor que les quedaba en sus caóticas vidas. Solía creer que a esta edad la vida debía desacelerarse, desvanecerse en el silencio, un día a la vez. Pero nunca imaginé que la mía empezaría a florecer en estos mismos años. La sensación de realización no vino de los aplausos ni del número de seguidores, sino de aprender lo que significaba finalmente vivir para mí. Por supuesto, sé que la vida no viene con focos permanentes y que a nadie se le garantiza una fuente constante de apoyo. Este viaje no me lo regaló nadie. No fue la gracia del destino. Fui yo, impulsándome a dar ese primer paso cuando todo se sentía más oscuro. Era yo, torpe frente a la cámara, probando receta tras receta en mi cocina, subiendo vídeos incluso cuando estaba en mi peor momento, negándome a rendirme ante las burlas. Fui yo quien eligió no mirar atrás. Cada vez que sonrío a la cámara y digo, «Hola a todos, soy Margot. Hoy les enseñaré a preparar una comida calentita y reconfortante». Lo que en realidad estoy haciendo es recordarme a mí misma. No importa la edad que tenga, siempre puedo empezar de nuevo. Ya no soy la ama de casa callada y obediente que se ve en segundo plano.